Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presente sesión de la materia de Derecho de Hidrocarburos, en el cual, como ustedes han podido observar, existen unas unidades, eh, un contenido programático compuesto por tres unidades. Primero, las nociones generales del derecho de los hidrocarburos, luego el proceso industrial petrolero y el régimen legal de los hidrocarburos en Venezuela. Eh, Vamos a dar inicio a la misma, eh, en la cual, pues, bueno, en este contenido inicial, programático, como vimos en la unidad uno, vamos a hablar en esta unidad y vamos a hacer, si se quiere, un pequeño introductorio al respecto de la materia. Eh, Como tal, pues bueno, vamos a comenzarla de esa forma. Eh, Desde que se tuvo conciencia o la noticia de que empezó a descubrirse el petróleo en Venezuela, se tuvo la idea desde los tiempos precolombinos, coloniales, eh, y que se empezó a dar una serie de indicios de que existiera una existencia petrolera en Venezuela. Pues el inicio de esa vía republicana existieron unas inquietudes científicas referentes al petróleo. Y así como a fines del siglo XIX se dieron una serie de concesiones para explotar como tal este mineral. Y sin existir al principio unos resultados que fueran contundentes, sí. Entonces, Mm, evidentemente, con alguna excepción, con los esfuerzos que hicieron las concesiones otorgadas en 1878, por lo que era el Gran Estado de los Andes, a Manuel Antonio Pulido, y que sirvió de base a la empresa Petrólea del Táchira. Entonces, en el estado Táchira se fue pionero en esta materia como tal. Esto como un paréntesis o capítulo aparte, ya que a Venezuela, si se quiere, la sorprende esa era petrolera que se estaba por iniciar. Y cuando se dio el conocimiento de la existencia de yacimientos de hidrocarburos que eran enormes en este territorio, pues apenas al comienzo del siglo XX, estando el país en ese momento estando de verdad en un estado o en una situación de atraso también económico y también desde el punto de vista tecnológico y político, pues entonces se dio esas concesiones, fueron como consecuencias, se dieron como tal. Ejemplo claro de ello, en 1900 vemos que la empresa inglesa Asphalt Pavement inicia la explotación de asfalto pedernales. Y también la empresa United States de Venezuela Company recibe en concesión para explotar asfalto en Carrasquero. Eh, También en 1901, en la New York en Bermúdez Company comienza a extraer asfalto en lo que es el lago de Guanoco, en el estado Sucre. Y esta empresa fue famosa por haber apoyado la Revolución Libertadora para derrocar al presidente Cipriano Castro, quien victorioso tomó medidas contra él. Al ver todo ello, pues múltiples hombres de negocios entraron a ver el petróleo como un renglón económico que pudiera ser importante y que en países avanzados del norte ya habían descubierto y estaban utilizando. Es por ello que en Venezuela se empezaba a convertir en un potencial distribuidor de este recurso. Estos hombres de negocio que estaban bien relacionados con gente del gobierno o con otras empresas internacionales
fueron ciertamente grandes intermediarios que a través de ellos pues obtuvieron inmensas porciones del territorio nacional a través de concesiones y que casi de inmediato fueron traspasadas a empresas petroleras extranjeras. Con estos primeros pasos se dio de inicio a la condición de Venezuela como un importante país petrolero y que tenía pues un régimen legal concesionario. Esto como la base de la propiedad colectiva de los yacimientos y que venía de la legislación colonial, según la cual pues entonces todas las minas, incluyendo los bitúmenes o cupos de la tierra, pertenecían a la Real Corona Española de España, principio del cual pues fue sucesor a la República. Eh, Esto fue confirmado por el decreto del Libertador Simón Bolívar, dictado en 1829 en Quito. Si se quiere, este fue el gran antecedente histórico de toda esta revolución petrolera, en el sentido de que desde 1829 ya Bolívar había establecido un decreto para regular este ámbito petrolero. Ahora, la historiografía señala el inicio de de la industria petrolera venezolana en el año de 1914, puesto que para ese año empresas internacionales petroleras, tales como la anglo-holandesa Shell y luego la Star Oil de New Jersey, comenzaron a interesarse por eh, sí, comenzaron ellos a interesarse en esas reservas de petróleo existentes. Y para esa época, pues se manejaban las concesiones y en esa época, pues también era bastante favorable a la inversión extranjera. Y el marco regulatorio era claramente liberal. Entonces allí el Estado tenía una injerencia, tenía muy poca injerencia en el sector. Y mientras el modelo político transcurría con Juan Vicente Gómez, quien procuró crear instituciones adecuadas para el desarrollo de las actividades económicas de este sector y del sector minero, pues hizo que hubiera un pequeño avance de la industria en cuanto a un cambio también de lo que son los roles del Estado. Entonces allí forzó un poco ese rol. Y es por ello que se lleva que en el año de 1920 se dictó la primera ley sobre el sector de los hidrocarburos, que fue reformada en sucesivas ocasiones, pero pues, que realizó como tal, lo que hizo como tal fue incrementar la regulación y control público en cuanto a lo que es la explotación de los minerales. Pero el Estado se abstuvo a intervenir directamente en esas actividades, confiando confiando su gestión a la iniciativa privada. Ahora, a pesar de estar en manos privadas, pues el Estado venezolano, cuyas finanzas públicas se habían desarrollado hasta ese momento moderadamente, experimentó un brusco aumento en sus ingresos. Entonces, a finales de lo que es la década de los 30, ante el incremento de sus ingresos, el Estado decidió asumir la realización de ciertas actividades económicas a través de empresas públicas que fueron creadas para apoyar a los trabajadores y al sector agrícola. Luego, en 1930, el Estado decidió ampliar el rol de la actividad económica petrolera y pues de regularla como tal, principalmente por medio de controles de precio y controles de tasas de cambio. Esto marcó el fin de un orden económico liberal en el cual pues la intervención del Estado debía ser mínima. Esto se reflejó en la Ley de Hidrocarburos de 1943.
Aunque mantuvo el modelo liberal de las concesiones, reconoció mayores responsabilidades al Estado. Entonces, con esta evidente evolución del Estado en la subsiguiente década, especialmente con lo que fue el impulso a la política de otorgamiento de concesiones, implantado por el régimen dictatorial en 1948, llevó a un cambio importante con lo que es el retorno a la democracia en 1958 y que luego fue plasmada en la Constitución de 1961, en donde pues Venezuela no solo se organizó como un Estado democrático de derecho, sino además como un Estado social, asumiendo eh, cometidos en el orden socioeconómico y financiado por las crecientes ingresos fiscales derivados eh, de la actividad y del sector petrolero. De aquí en adelante, el Estado se fue viendo como una figura de un Estado empresario para lo que es la gestión directa de actividades extractivas de este sector. Y el punto culminante de esta evolución fue la nacionalización petrolera, que fue pues mediante la ley en 1975. Allí fue ordenada toda esta parte de la nacionalización de los hidrocarburos. Con esa ley, pues todos los bienes que eran afectos a esas concesiones fueron devueltos a favor del Estado. Y de allí vemos este desenlace prácticamente hasta lo que es la actualidad. Eh, pero pues bueno, vamos a ver un poco más adelante eh, esa parte, ese tema en una actividad evaluativa y lo iremos desarrollando con amplitud varios temas referidos específicamente a la ley. Entonces, hasta aquí esa pequeña referencia que les iba a hacer. Pero tenemos que estar claro que para estudiar esta materia debemos en primer lugar tener claro lo que es la noción de derecho y podemos decir que etimológicamente de dónde viene la palabra. Entonces, primero derecho. ¿De dónde viene el derecho? Viene del latín directus, que significa dirigir con rectitud. Dirigir con rectitud. Palabra en la que el prefijo di afianza lo que es la idea de esta manera. Y me quiero hacer la referencia de que, como pueden conocer o irán conociendo, los padres, si se quiere, el derecho como tal, fueron los romanos. Pues ellos hacían referencia al derecho con la palabra en latín ius. Y pues normalmente podemos ver que ellos siempre se refirieron al derecho con la palabra ius. Pasando a definir el derecho, una de las definiciones más completas y acertadas, si se quiere, es la que define el derecho como la recta ordenación de las relaciones sociales mediante un sistema racional de normas de conducta declaradas obligatorias por la autoridad competente, por considerarlas estas soluciones justas a los problemas surgidos por la realidad histórica. Nosotros vamos a hacer referencia en esta materia al derecho referido como una ciencia, ¿sí? Pues en este caso iremos a definir al derecho como la ciencia que está conformada por leyes y normas jurídicas. ¿En dónde? En un territorio, país o región, y que ésta se va a encargar de evitar conductas inadecuadas dentro de una sociedad. Y pues como la materia es referida a los hidrocarburos, pues vamos a definirlos igualmente en este caso específico. Vamos a decir, primero, que los hidrocarburos es todo compuesto orgánico gaseoso, líquido o sólido, que consiste principalmente de carbono e hidrógeno. Esa es entonces su composición química principal. Ahora vamos a pasar a analizar una serie de definiciones de lo que es el derecho hidrocarburos. Y vamos a empezar con una que la define el derecho hidrocarburos como
un conjunto amplio de normas jurídicas que están establecidas en la Constitución, en las leyes, en los decretos con fuerza de ley, en los reglamentos y en los tratados que van a regular en Venezuela todo lo concerniente a las actividades técnico-económicas del petróleo y del gas natural. Entonces, aquí vamos a ver que en esta definición hace mucho hincapié de la fuente de donde brotan esas normas jurídicas. Y pues aquí vemos eh, vemos qué textos, en qué figuras aparecen como en la Constitución o en las leyes. Y pues hace una especie de especificación en cuanto a lo que es el rango normativo superior, algo similar a lo que hace la famosa pirámide Kelsen. Entonces, ¿cuál es la que tiene así vemos cuál es la que tiene mayor peso desde arriba hasta la que tiene menor peso? Y que sin duda en cualquiera de sus tipos o su especificación, pues tiene el valor de regular como tal las actividades petroleras y de gas natural. ¿Por qué le hago referencia a la pirámide de Kelsen? Porque pues este jurista famoso, si se quiere, el más influyente del siglo XX, hizo una estructura en base a una pirámide, en donde la cúspide es el nivel fundamental. Y pues allí entonces enmarca lo que es la Constitución Nacional y los tratados internacionales relativos a derechos humanos, por ejemplo. Entonces, ese es el nivel superior en cuanto a lo que es la normativa legal, seguido de un nivel legal que es el nivel medio, puesta por leyes orgánicas especiales, leyes estadales, constituciones estadales, ordenanzas y decretos leyes, decretos leyes. Y el nivel más bajo, en donde conseguimos reglamentos, resoluciones, normativas, entre otras. Esto lo vamos a ver en la Constitución como norma suprema en el artículo 7 de la Constitución y le hago referencia a esta pirámide, ya que la definición que acabamos de mencionar pues nos habla en primer lugar de la Constitución, luego de las leyes, luego de los decretos con fuerza de ley y luego de los reglamentos. Y pues allí vemos esa, si se quiere, esa jerarquización de las normas, tal cual como lo vemos aquí en esta pirámide. Otra de las definiciones de derecho de hidrocarburos es tratándola desde el punto de vista de derecho como ciencia, como, como anteriormente definimos el derecho. Entonces así vemos que el derecho de los hidrocarburos puede ser definida como la ciencia que se encarga de regular las actividades de los hidrocarburos, tales como el petróleo y el gas natural en este caso. El derecho de hidrocarburos específicamente en nuestro país se fundamenta en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta pues se encarga como tal de legalizar las actividades primarias de hidrocarburos en el territorio nacional. Es decir, dicha ley regula las actividades técnico-económicas del petróleo y del gas natural. Entonces, aquí en principio, en esta definición, vemos la parte básica de lo que es el derecho de los hidrocarburos, pero visto ya desde el punto de vista científico y delimitándolo como tal al punto de vista de lo que es la ley local que rige en Venezuela. Entonces, si se quiere, es una definición que enmarca como tal lo que es la aplicación muy específica en Venezuela. Vemos también en esta definición que se hace referencia a lo que es la legalización de actividades primarias de hidrocarburos, es decir, a la exploración, a la explotación, algo equivalente a lo que sería cosecha, por ejemplo, que hacen los obreros en el campo. Y pues entonces, este concepto en esta parte se va limitando
pero tenemos que tener claro que como lo vamos a ver posteriormente, que la ley orgánica de hidrocarburos no solo queda en el sector primario, sino que también va un poco más allá a los efectos de regular los siguientes sectores, es decir, sector secundario y sector terciario del proceso productivo. Otra de las definiciones es que el derecho de los hidrocarburos es un conjunto de disposiciones normativas que regulan todo lo relativo a lo que es la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente a los productos derivados a los refinados y también a las obras que se van a requerir para llevar estas actividades. ¿Cuál es el fin? El fin, pues, que exista un funcionamiento óptimo de la industria de los hidrocarburos para lograr el mayor aprovechamiento, el aprovechamiento integral y así contribuya al desarrollo social sin abandonar la protección al ambiente y coadyuvar a lo que es el fortalecimiento y garantía de lo que es la seguridad del Estado. Entonces, como se puede observar, esta es una definición bastante más amplia y completa que nos va a detallar y especificar cada una de las actividades que van a estar inmersas y reguladas en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Por esto, pues, se encuentra ajustada esta definición a la legislación. Y también debemos hacer mención cuál es uno de sus fines, como lo es la optimización de la industria para lograr los mayores aprovechamientos y dos cosas muy importantes que va a apuntar a uno de los objetivos como lo es el desarrollo social, la protección al ambiente y algo fundamental para cualquier estado, que es el fortalecimiento de la seguridad. Seguridad desde el punto de vista de lo que es la seguridad jurídica, por cuanto existe un marco regulatorio el cual establece claramente cuáles son las condiciones para lograr todas estas actividades, así como tener una seguridad social en cuanto a lo que es la inversión de los recursos y consecuentemente con ello también lograr una seguridad jurídica que se ve directamente relacionada con lo que es la parte económica y la estabilidad en cuanto a los procedimientos para poder realizar todas las actividades en este campo. Viendo ahora los objetivos del derecho de los hidrocarburos, pues en primer lugar debemos decir que uno de sus objetivos primordiales es crear, va a crear un marco jurídico que permita abordar la especialidad de la materia, seguido del establecimiento de normas específicas que permitan como tal el desarrollo de la materia y que luego de ella nos va a permitir regular cada una de las actuaciones y también de todas las situaciones en lo que es el campo de los hidrocarburos y nos permita como tal colocar en determinado caso límites a tantas circunstancias que se puedan presentar en una materia de tan vital importancia. Ahora, al hacer esto una materia de innovación, pues indudablemente esta va a buscar que se esté constantemente renovando cada uno de los conceptos, cada una de las situaciones, porque así como el derecho es cambiante en cuanto a las actuaciones humanas, pues el derecho de los hidrocarburos no escapa a esta situación. Y ya que pues cada una de las normativas que va a regular, pues muchas de ellas siempre se irán presentando situaciones que de una u otra forma tendrán que ser renovadas tanto en la legislación
como en las jurisprudencias de la nación. Otro de los objetivos que persigue la materia es el integrar toda esa normativa jurídica en una sola, en una sola ley, mejor dicho, o en leyes que no sean tan abundantes para que esto no sea sumergida en una extensidad que lo que permite crear más confusiones, eh, más confusiones que aclaratorias. Ahora, como consecuencia de este objetivo, pues el siguiente es el unificar. Esta materia busca unir todos los criterios de manera que al momento de abordar un tema tan importante, pues se dicten directrices, bien sea por esta fuente directa como las leyes, bien sean en el campo de la doctrina y la jurisprudencia, y que nos permitan hacer un sistema consolidado conforme a lo que son los criterios que van en común unión para poder tener un fin, un feliz término de la vida. También se busca el homogeneizar, eh, en este caso de la materia de los hidrocarburos, buscando una regulación más abierta en cuanto a opciones y oportunidades, pero sin dejar a un lado que en estos casos o que esas regulaciones deben ser dentro del marco de conceptos jurídicos que sean del mismo género de esta especialidad que tiene la materia. Ahora, todos estos objetivos eh, llevan a buscar un objetivo primordial, como lo sería la obtención de fines comunes primordiales para la nación. Esto principalmente desde el punto de vista social, que vayan a permitir contribuir con el desarrollo integral, orgánico y sostenido del país, en procura del beneficio colectivo. Indudablemente, también se ofrece para el Estado una opción muy sustentable al momento de ofrecer una oportunidad económica sustentable siempre y cuando pues, esté bien regulada. Y como ya lo nombramos también anteriormente, todo esto va a llevar a una seguridad jurídica que permite que todos estos fines se lleven a cabo. Ahora, si vamos a analizar la naturaleza jurídica, podemos decir que el derecho de los hidrocarburos tiene una naturaleza sui generis, es decir, muy único en su especie, ya que en ella se van a mezclar elementos propios de carácter patrimonial y que, como ya lo sabemos, o regular una actividad económica importante para la nación, en donde también aparece un carácter extrapatrimonial, ¿sí? Entonces, tenemos que tener muy en claro allí esta naturaleza jurídica que la vamos a ir viendo y tenemos que tener allí en sintonía que en el lo vamos a conseguir también el fundamento en su constitución. Entonces, eh, esa parte extrapatrimonial lo vamos a ver también el sentido de la protección que se debe hacer sobre estos derechos de la nación. Entonces, va a ser esta materia de tanta importancia por la riqueza que regula, siempre se va a justificar la existencia de un orden normativo jurídico que se va a ver expresado en una ley orgánica de hidrocarburos, que ya en el año de 1943 empezó a aplicarse en el territorio nacional. Y pues en base a que el petróleo y el gas natural es una fuente de economía muy importante para nuestro país y que también el Estado tiene el deber de establecer y mantener una seguridad económica a todos los venezolanos.
mediante lo que es la sistematización de leyes que permitan el cumplimiento de ellos, garantizando así el funcionamiento de la industria petrolera dentro de parámetros de explotación racional, garantizando justos ingresos fiscales, también la conservación del recurso, contribuir igualmente al desarrollo social y al ambiente. Como consecuencia de esos objetivos, pues, en nuestro país van a regir fundamentalmente dos leyes que regulan los hidrocarburos. En este caso, hablaremos de ley que regula los hidrocarburos y otra que vamos a referirnos a los hidrocarburos, pero desde el punto de vista del estado gaseoso, haciendo la aclaratoria de que esa ley de hidrocarburos gaseosos siempre debe ir en consonancia y armonía con lo establecido en la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Igualmente, en la norma suprema de la Nación, en el artículo 12 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, va a establecer que los yacimientos de hidrocarburos, cualesquiera que sean su naturaleza y que estén existentes en el territorio nacional y bajo el lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, van a pertenecer a la República. Son bienes de dominio público y por tanto son inalienables e imprescriptibles. Con esto último se hace referencia a que dichos yacimientos no pueden ser vendidos ni transferidos por la República como tal a cualquier particular o empresa extranjera o algún venezolano en particular. Además, se va a establecer de que los yacimientos que se encuentren dentro de la frontera nacional les pertenecen como tal al Estado. Y esto en razón de que con lo que es la delimitación se van a comprender áreas derivadas, la celebración de tratados internacionales con países vecinos. En este mismo orden de ideas, vamos a conseguir el artículo 302 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en donde nos dice que el Estado se reserva mediante la ley orgánica y por razones de conveniencia nacional lo que es la actividad petrolera y otras industrias, otras explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que son los principios que rigen en esta materia. En primer lugar, vemos que existe un principio de legalidad. ¿Qué consiste esto? Quiere decir que todos los organismos, todas las instituciones del Estado, todos deben actuar con respecto a la Constitución, con respecto a la ley y al ordenamiento jurídico establecido, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que le fueron conferidos. Es decir, todo debe ir enmarcado en cuanto a las disposiciones establecidas dentro de los principios que conseguimos allí. También vamos a conseguir el del debido proceso. Todas las personas naturales y jurídicas van a gozar de los mismos derechos y garantías inherentes a los procedimientos establecidos en la Constitución y en la ley. Esto va a comprender el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y promover pruebas, también a obtener una decisión motivada y fundada en derecho, y todo esto de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución. Otro de los principios es el principio de igualdad, ya que cualquier persona natural o jurídica puede ejercer actividades que permitan que esta ley de hidrocarburos se desarrolle. Y en el caso de que existan personas naturales o jurídicas que ejerzan las actividades de comercialización interna de los productos, siempre van a tener en igualdad de condiciones la preferencia para continuar ejerciendo determinadas actividades. También vamos a conseguir el principio de imparcialidad, según la cual todos los organismos y las autoridades del Estado
deben actuar sin ninguna clase de discriminación entre las personas, otorgándoles un tratamiento y protección igualitaria frente al procedimiento y a las autoridades, resolviéndose conforme al ordenamiento jurídico y con atención al interés general. Otro de los principios es el principio de celeridad, ya que quienes participan en los procedimientos inmersos en la ley deben ajustar las actuaciones de tal modo de que se cumpla el trámite a la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que dificulten su normal desenvolvimiento o, o constituyan o que se permita una decisión en un tiempo razonable, sin que con ello se releve a las autoridades de lo que es el respeto al debido procedimiento que está establecido en el ordenamiento jurídico. Por último, conseguimos el principio de eficacia, en donde las personas que estén sujetas a determinados procedimientos y que estén incluidos en el ordenamiento jurídico de los hidrocarburos deben hacerse prevalecer cumpliendo la finalidad del acto. Esto sin sacrificarlo por formalismo y que evidentemente que con ello pues no se vaya a, que no vaya a incidir en su validez como tal y que con estos aspectos importantes no se deben disminuir las garantías del procedimiento y que en ningún caso causen una indefensión a lo que son todas las personas que actúan como administrados. En todos estos supuestos de aplicación de estos principios, la finalidad del acto que se privilegie sobre formalidades no esenciales deberá ajustarse al marco normativo aplicable y su validez será una garantía de la finalidad pública que se busca satisfacer con la aplicación de este principio. Pues evidentemente con una materia de tanta importancia para la nación. Entonces, allí estos son los principios que podemos conseguir en esta materia. Bueno, hasta acá vamos a dejar la presente sesión de esta materia y pues vamos a estar aquí muy atentos a través de la mensajería instantánea de la plataforma del GIEXIT a los efectos de que si tienen alguna duda, pregunta o cualquier otra circunstancia referida a las actividades y a la materia, pues y a la presente sesión, pues lo podamos eh, hacer a través de este medio, ante el cual pues les podré atender gustosamente. Nos vemos en una próxima oportunidad, una próxima sesión. Por el momento, pues muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Hasta luego.